Cuando decidí sorprender a mi esposo Jorge Mendoza en su oficina, jamás imaginé que esa visita partiría mi vida en dos. Al llegar el guardia de seguridad, me detuvo con un gesto confundido. «Espere un momento, señora. Usted no es la esposa del señor Mendoza. Yo la veo todos los días. Por cierto, sabía...». No alcancé a responder. En ese instante una mujer más joven salió del elevador. El guardia la saludó con familiaridad. «Hasta mañana, señorita. A la misma hora de siempre, ¿verdad?». Mi corazón dio un vuelco. La vi caminar con paso seguro y supe sin entender cómo que esa mujer cambiaría mi vida para siempre. Fue un día común de octubre cuando mi mundo se partió en dos. Me había levantado temprano, preparé el café de Jorge, como todos los días, durante casi 40 años, y lo vi salir con su traje azul marino impecable. Nuestra rutina era una melodía predecible, serena como un río sin sobresaltos. O al menos eso creía. Aquella mañana, mientras acomodaba el closet, encontré una tarjeta arrugada en el bolsillo del saco que había usado el día anterior. Era la invitación al 40 aniversario de la empresa. Sonreí pensando en sorprenderlo. Hacía tiempo que no pasaba por su oficina. Se me ocurrió de pronto, le llevaría sus chocolates favoritos de la pastelería de la colonia, envueltos con un toque especial. Últimamente nuestro matrimonio se sentía tibio. Jorge llegaba tarde siempre con excusas y un cansancio inexplicable. Pensé que un gesto romántico quizá reavivaría esa chispa que parecía extinguirse. Pasé el resto de la mañana arreglándome con esmero. Me puse mi vestido floreado ese que Jorge siempre decía que hacía brillar mis ojos. Recogí mi cabello gris en un moño y me pinté los labios de rojo, un detalle que ya casi había olvidado. En la pastelería compré una caja con bombones de chocolate amargo, los preferidos de Jorge. El dependiente los envolvió con un papel elegante y una cinta dorada. Perfecto, pensé, imaginando su sorpresa. El edificio donde trabajaba estaba en el corazón financiero de Ciudad de México, un bloque de vidrio y concreto que reflejaba el sol como una joya fría. Jorge había pasado más de 3 décadas allí, subiendo paso a paso, hasta convertirse en director financiero. Siempre me sentí orgullosa de él, de su esfuerzo, de su disciplina. «Todo lo hago por nosotros», solía decirme, y yo le creía. Al entrar al vestíbulo, el aire olía a mármol encerado y a perfume caro. Me acerqué al mostrador. El guardia, un hombre de mediana edad, con una placa que decía «Silva», me miró con cierta duda. «Buenos días», dije con una sonrisa amable. «Quisiera visitar a mi esposo, el señor Jorge Mendoza, director del departamento financiero». Él me observó de arriba a abajo. «¿Podría mostrarme una identificación, señora?». Me pareció extraño. Ya había ido antes, aunque hacía años. Tal vez era una medida nueva. Le mostré mi credencial. Elena Mendoza leyó en voz alta. «¿Dice que es la esposa del señor Mendoza?». «Sí, estamos casados desde hace 40 años», respondí sintiendo una incomodidad que crecía con cada palabra. El hombre negó con la cabeza. «Eso no puede ser. Yo conozco a la esposa del señor Mendoza. Ella viene casi todos los días». Me quedé helada. Debe haber un error. «Jorge Mendoza, director financiero, 62 años», repliqué, mi voz quebrándose entre la duda y el miedo. El guardia señaló hacia el elevador. «Espere. Puede verla usted misma. Mire, ahí viene la señora Mendoza ahora». Me giré. Del ascensor emergió una mujer elegante de unos 40 y tantos años, cabello castaño perfectamente alisado, con un vestido ejecutivo azul marino, del mismo tono que los trajes de Jorge. Caminaba con seguridad, como si el edificio entero le perteneciera.
Buenos días, señor Silva, dijo ella con voz tranquila. Saldré a comer. Avísele a Jorge que regreso a las 2. Claro, señora Mendoza. Buen provecho, respondió él con familiaridad. Yo me quedé inmóvil. La caja de bombones temblaba entre mis manos. Ella pasó junto a mí sin siquiera mirarme, dejando tras de sí un rastro de perfume costoso y un silencio que me aplastó. Cuando por fin recuperé la voz, ella ya había salido del edificio. ¿Quién es esa mujer?, pregunté con un hilo de voz. Es la señora Claudia Mendoza, la esposa del director financiero, dijo el guardia mirándome con una mezcla de pena y desconcierto. ¿Estás seguro de que hablamos del mismo Jorge Mendoza?, murmuré. La confusión me nublaba la mente. 2 esposas. 2 vidas paralelas. ¿O simplemente una mentira que había durado 40 años? Necesitaba verlo. Necesitaba respuestas. Lo siento, señora, dijo Silva evitando mi mirada. Sin autorización no puedo dejarla subir. Me quedé unos segundos en silencio, respirando despacio. Entiendo, dije con voz serena. En realidad vine para una entrevista en Recursos Humanos. ¿Podría indicarme dónde es? ¿Él? Asintió aliviado y me señaló el camino al 3er piso. Le di las gracias, pero al entrar al elevador, presioné el botón del 8º piso, donde sabía que estaba la dirección. Mi corazón retumbaba en mis oídos. 40 años juntos. 2 hijos. Una vida compartida. Y ahora esto... Las puertas se abrieron a un pasillo silencioso con paredes de cristal y el eco de pasos lejanos. Caminé despacio, cuidando que mis tacones no resonaran demasiado. Al llegar frente a la puerta con la placa dorada que decía Jorge Mendoza, director financiero, me detuve. A través del vidrio esmerilado vi su silueta. Sentado concentrado, moviendo apenas la cabeza mientras leía unos documentos. Mi mano tembló sobre el picaporte. Estaba a punto de entrar cuando oí voces acercándose por el pasillo. Me escondí de golpe detrás de una gran maceta en el pasillo, tratando de contener el temblor de mis manos. ¿Está Jorge en su oficina?, preguntó una voz masculina que reconocí al instante. Era Carlos Herrera, compañero de Jorge desde hacía décadas. Sí, pero creo que está ocupado, respondió la secretaria. Será rápido, solo necesito que firme estos papeles antes del almuerzo con Claudia. Mi cuerpo entero se tensó. Ese nombre me atravesó como una bala. Carlos entró sin tocar. Desde donde estaba pude oír trozos sueltos de conversación. Almuerzo con Claudia, repitió la voz de Jorge. Sonaba familiar, pero al mismo tiempo extraña. Sí, acaba de salir, añadió él. Dijo que se verían en el restaurante de siempre. Mis ojos se llenaron de lágrimas. 40 años juntos. 2 hijos. Una vida entera compartida. Miles de cenas, aniversarios, risas, silencios. Y todo ese tiempo había otra mujer. Salí de mi escondite sin pensar y abrí la puerta con fuerza. Jorge y Carlos se quedaron helados. El rostro de mi esposo pasó del asombro al miedo en cuestión de segundos. «Elena», balbuceó levantándose de golpe. ¿Qué haces aquí?» La caja de bombones se me resbaló de las manos. Los chocolates rodaron por el suelo. ¿Quién es Claudia Rivas?, Jorge, pregunté con una voz que no parecía mía. Carlos nos miró a los dos incómodo y murmuró. Creo que deben hablar a solas, y se marchó cerrando la puerta. Nos quedamos frente a frente, 2 desconocidos con el mismo apellido. Yo apenas reconocí al hombre frente a mí, no porque hubiera envejecido,
sino porque de pronto entendí que quizá nunca lo conocí del todo. «Iba a contártelo», dijo él en un tono casi suplicante. «Elena, por favor, siéntate. No es lo que estás pensando». No le respondí sin moverme. «¿Qué es entonces? ¿Que tengo un esposo con otra esposa? Una vida paralela». Cada noche de trabajo era una mentira más. Jorge se pasó las manos por el cabello, ese gesto nervioso que tantas veces vi cuando algo lo superaba. «Claudia y yo», suspiró. «Es complicado. Complicado», repetí saboreando el veneno de la palabra. «Complicado es descubrir que el hombre con quien dormí 40 años lleva viviendo una doble vida». Jorge rodeó el escritorio y trató de acercarse. «No me toques», dije con la voz temblorosa. «Solo dime la verdad. Quiero oírla de ti». Él bajó la cabeza a los hombros, pesándole como si cargara siglos. «Conocí a Claudia hace 15 años en un viaje de negocios a Acapulco. Fue algo que no debía pasar, pero pasó. Cuando quise detenerlo ya era tarde». «¿Y cuándo pensabas contármelo?», pregunté, sintiendo cómo cada palabra me cortaba la garganta. «Intenté hacerlo muchas veces», respondió con un hilo de voz. «Pero, ¿cómo decirle a la mujer de toda mi vida que cometí el error más grande? ¿Cómo destruir a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos? Así que decidiste vivir 2 vidas. Perfecto. 15 años de engaño». El silencio fue su respuesta. Me mareé. Todo giraba a mi alrededor. Me apoyé en el escritorio para no caer. «¿Tienen hijos?», pregunté, aunque temía saberlo. Jorge bajó la mirada. «Una hija. Tiene 14 años. Sentí que el aire me abandonaba. Una niña casi de la edad de mis nietos. Una familia completa construida sobre mis espaldas. «¿Cómo pudiste ocultarlo tanto tiempo?», murmuré. «Elena, por favor». Intentó acercarse. «Vámonos a casa, puedo explicarte». «No hay nada que explicar, Jorge. No después de 15 años de mentiras». Y justo entonces la puerta se abrió. Claudia Rivas entró con paso seguro. Se detuvo al vernos, su expresión cambiando de sorpresa a una calma inquietante. «Debe ser Elena», dijo simplemente. Lo que más me golpeó no fue su juventud ni su elegancia, sino la ausencia total de culpa en su voz. Ella sabía de mí. Lo había sabido siempre. No dije nada. Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Pasé junto a ella sin mirarla, como si fuera invisible. «Elena», gritó Jorge detrás de mí, pero no me detuve. El ascensor se cerró. Y ahí sola dejé caer las lágrimas. No eran de tristeza. Lo entendí en ese momento. Eran de rabia. Rabia por haber amado a un hombre que no merecía ni una de mis lágrimas. Por haber creído en un para siempre que él rompió sin titubear. Cuando salí del edificio, el sol de otoño me cegó por un instante. El mundo seguía su curso, autos, voces, risas. Todo igual. Pero yo ya no era la misma. La mujer que entró a ese edificio con una caja de bombones y el deseo de revivir un matrimonio había muerto. En su lugar caminaba otra, una mujer de 60 años rota, pero consciente, enfrentando la verdad sin filtros. No tomé taxi ni camión. Solo caminé. Las calles que conocía me parecían irreales, como si la ciudad entera me hubiera dado la espalda. La gente pasaba a mi lado riendo, hablando, viviendo. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede seguir el mundo cuando el mío se acaba? ¿Cómo puede brillar el sol después de esto? Me senté en una banca del parque. Vi a los niños jugar. Pensé en mis hijos, en la hija de Jorge y Claudia. La ironía me arrancó una carcajada amarga que asustó a una señora a mi lado. El celular vibró varias veces. Era él. Por supuesto. Lo apagué,
y lo dejé caer dentro del bolso. ¿Qué podría decir ahora que borrara 15 años de traición? Cuando al fin decidí volver a casa, ya era de noche. Empujé la puerta del departamento que había sido mi hogar durante más de 30 años. El aire tenía ese olor familiar a café y madera vieja, una mezcla que antes me daba calma. Cada rincón guardaba un recuerdo: el sofá donde Jorge y yo veíamos películas los viernes, la mesa donde nuestros hijos hacían la tarea, las paredes cubiertas de fotos que contaban nuestra historia. Todo parecía intacto, como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía que ya nada era real. Entré al dormitorio. El guardarropa de Jorge lucía impecable: trajes alineados, por color corbatas perfectamente dobladas, camisas con el mismo orden obsesivo de siempre. De pronto una rabia muda me tomó por completo. Empecé a arrancar todo de los ganchos, lanzándolo al suelo sin pensar. Abrí los cajones, saqué los documentos, desparramé todo sobre la cama. No sabía exactamente qué buscaba. Una prueba más, una explicación imposible, algo que contradijera la realidad. Entonces la vi. Una cajita de madera escondida al fondo del cajón de los calcetines, cerrada con llave. Nunca la había visto antes. Busqué la llave por todas partes sin éxito. Con el corazón latiendo con furia, tomé el abrecartas del buró y forcé la cerradura. El pequeño chasquido del metal al romperse me hizo estremecer. Dentro había papeles. Un contrato de renta a nombre de Jorge Mendoza, dirección al otro lado de la ciudad. Extractos bancarios de una cuenta desconocida. Y fotos. Decenas de fotos. Jorge con Claudia. Jorge con una niña. Jorge en playas, restaurantes, fiestas de cumpleaños. La niña creciendo año tras año. Una vida entera paralela a la mía, registrada con precisión fotográfica. Me dejé caer en el suelo entre la ropa y los papeles. Lloré sin control, como si algo dentro de mí se rompiera definitivamente. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando levanté la vista afuera ya era de noche. Entonces oí la llave girar en la cerradura. Elena llamó su voz desde la entrada. ¿Estás aquí? No respondí. Escuché sus pasos acercarse por el pasillo hasta que abrió la puerta. Su rostro se congeló. Yo estaba allí sentada entre el desastre, la caja abierta y las fotos esparcidas por el piso. Entonces... Esto es, dije con voz serena, casi helada. Esta es tu verdadera vida. Elena, ¿puedo explicarlo? No. Me levanté despacio. Las rodillas me dolían como si llevaran el peso de todos los años. No hay explicación posible. Solo hay una verdad: construiste una vida entera sin mí. No fue mi intención que pasara así, dijo hundiéndose en la orilla de la cama. De pronto se veía viejo, más viejo de lo que recordaba. ¿Y cómo se suponía que debía pasar? Jorge, le solté. ¿Esperabas que nunca lo descubriera? ¿Que muriera sin saber que el hombre con quien dormí 4 décadas tenía otra familia? Quería contarlo. Su voz se quebró. Lo pensé muchas veces, pero no sabía cómo hacerlo sin destrozarte, sin herir a los niños, a los nietos. No uses a nuestra familia como excusa, lo interrumpí. No pensaste en nosotros cuando empezaste todo esto. Pensaste en ti, en lo que querías. Jorge bajó la mirada derrotado. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó al fin. Buena pregunta. ¿Qué se hace cuando te arrancan el piso a los 60 años? Quiero que te vayas, le dije. Las palabras salieron sin temblar, aunque sentí que una parte de mí se desmoronaba con cada sílaba. Elena, por favor, suplicó. Podemos hablar, puedo explicarte todo, arreglarlo. Arreglarlo, repetí incrédula.
¿Cómo se arregla algo así? Con disculpas, con promesas. Tienes otra esposa, otra familia, una hija adolescente. Claudia no es mi esposa, dijo rápido. No legalmente. Nunca nos casamos. Eso supuestamente debía consolarme. No lo hizo. Vete, ordené señalando la puerta. Ve con tu otra familia a tu otro departamento. No quiero verte más. Por un instante pareció buscar palabras, pero se rindió. Metió algunas prendas en una maleta y se dirigió hacia la salida. Antes de abrir la puerta se volvió hacia mí. Lo siento, Elena. Nunca quise lastimarte. Casi solté una carcajada amarga. Nunca quiso lastimarme y sin embargo lo hizo durante 15 años. No respondí. Él cerró la puerta tras de sí, y el silencio que quedó fue brutal. Me quedé inmóvil escuchando mi propia respiración. Mi matrimonio había terminado. O tal vez nunca existió realmente. Tomé el celular, el teléfono, y marqué a Ana. Contestó al tercer tono. Mamá, ¿estás bien? Es tarde. Quise contárselo todo, pero las palabras se negaron a salir. Todo está bien, mentí. Solo quería escuchar tu voz. Mamá, te conozco. Pasó algo, ¿verdad? No, hija, de verdad. Hablamos mañana, sí, colgué. Y me quedé mirando la pantalla vacía. Tarde o temprano tendría que contárselo a mis hijos. Pero no hoy. No podía hacerlo hoy. Me metí a la ducha. El agua caliente cayó sobre mí como un intento inútil de borrar lo sucedido. Luego me acosté en la cama, nuestra cama, con el hueco frío al lado. Cerré los ojos, pero el sueño no llegó. Solo imágenes, Jorge y Claudia, su hija, las playas, las mentiras. A la mañana siguiente, al amanecer, ya sabía lo que debías hacer. Llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras del departamento. Después marqué a Marisa Ortega, mi abogada y vieja amiga de los clubes de lectura. Marisa, necesito tu ayuda profesional. Le dije apenas contestó. Quiero iniciar el proceso de divorcio. Hubo un silencio del otro lado. ¿Estás segura, Elena? ¿Qué pasó? Estoy segura. Te contaré los detalles en persona. Acordamos vernos esa misma tarde. Luego llamé a mis hijos y les pedí que vinieran por la noche. Tenía que hablarles frente a frente. El día pasó como un sueño difuso. Ordené el desastre del dormitorio, guardé la ropa de Jorge en cajas y puse las fotos en un sobre. Serían pruebas para el divorcio, pero no quería que mis hijos las vieran. Esa tarde en la oficina de Marisa, le conté todo. Ella escuchó en silencio, tomando notas con calma profesional. Es un caso claro de adulterio y abandono, dijo al final. Puedes reclamar la mitad de los bienes, su pensión, incluso una compensación. Dinero. La palabra sonó vacía. Después de toda una vida juntos, eso era lo único que me quedaba, un valor legal en un papel. Jorge siempre se ocupó de todo lo financiero. Yo tenía mi sueldo de maestra, mi pequeña pensión ahora, pero él manejaba las inversiones, los ahorros, el futuro. Solo quiero lo que me corresponde, le había dicho a Marisa, y que todo esto se resuelva pronto. Al salir de su despacho sentí una extraña ligereza. Tomar una decisión, actuar, me devolvía una sensación de control que no sentía desde el día anterior, cuando mi vida se desmoronó frente a la puerta de su oficina. Esa noche Ana y Lucas llegaron casi al mismo tiempo. Traían el rostro tenso, los ojos llenos de preguntas. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Ana apenas cruzó la puerta. «Intentamos hablar con papá todo el día, pero no contesta. Y tú...». Sonaba rara. «Siéntense», les pedí señalando el sofá. «Necesito contarles algo». Entonces lo dije.
No los detalles más crueles ni las fotos, pero lo esencial. Su padre había llevado una doble vida durante 15 años. Otra mujer, otra hija, otro hogar. El silencio se extendió en la sala pesado, hasta que sus rostros se transformaron primero incredulidad, luego dolor, finalmente rabia. Lucas, siempre impulsivo, se levantó de golpe y comenzó a caminar de un lado hacia otro. «Voy a matarlo», dijo entre dientes. «¿Cómo pudo hacerte esto?» Ana lloraba en silencio sosteniendo mi mano. «No puedo creerlo. Papá siempre fue tan presente, tan de familia». Una risa amarga me escapó sin poder evitarlo. «Presente», repetí. Trabajaba hasta tarde, viajaba cada mes, los fines de semana se lo robaba la empresa. Siempre hubo una excusa. Lucas se detuvo, me miró como si de pronto entendiera. «Es verdad. ¿Cómo no lo vimos?» «Porque no queríamos verlo», respondí. «Y porque él fue muy cuidadoso. Nos quedamos hablando por horas. Querían saberlo todo, cómo lo descubrí, desde cuándo, quién era ella. Les conté lo necesario sin dramatismos». «¿Qué vas a hacer ahora, mamá?», preguntó Ana al final. «Seguir adelante», dije sorprendida por la firmeza en mi voz. «Ya hablé con una abogada. Voy a divorciarme». «¿Y nosotros?», preguntó Lucas. «¿Cómo se supone que tratemos a papá?». Esa pregunta me pesó. «Eso es algo que deben decidir ustedes», respondí con calma. «Él falló como esposo, pero sigue siendo su padre. No quiero que mis decisiones influyan en su relación con él». Cuando se marcharon prometiendo volver al día siguiente, el silencio del departamento volvió a llenarse. Pero esta vez no dolía tanto. Había una cierta paz en la verdad, aunque fuera cruel. Esa noche, acostada en la cama vacía, pensé en lo absurdo de todo. Ayer era una esposa con rutinas, con un matrimonio quizá desgastado, pero firme. Hoy era una mujer traicionada a punto de comenzar una nueva vida a los 60. Y para mi sorpresa, el miedo no era lo único que sentía. También había una chispa de algo parecido a libertad. La mañana siguiente el sonido del celular me despertó. Era Jorge. Por primera vez en días contesté. «¿Qué quieres?», pregunté con voz fría. «Necesitamos hablar», dijo él exhausto. «Hay cosas que mereces saber». «Ya vi suficiente», respondí. «No hay nada más que explicar». «Por favor, Elena. Solo un café en público. Déjame esa oportunidad». Pensé en colgarle, pero tal vez había preguntas que solo él podía responder. Preguntas que si no las hacía ahora, me perseguirían siempre. 1 hora, dije al fin. En el café de la librería a las 11. «Estaré ahí. Gracias, Elena». Colgué sin responder. Me quedé mirando el techo sintiendo el corazón acelerado. No lo hacía por él. Lo hacía por mí. Necesitaba entender cómo todo aquello había ocurrido a plena vista. Me vestí con cuidado. Un vestido sencillo, un par de aretes que me regalé en mi cumpleaños número 60, el cabello recogido y un poco de labial. No iba a presentarme derrotada. El café quedaba a unas cuadras. Cuando llegué, Jorge ya estaba ahí en una mesa del fondo. Parecía envejecido, con las ojeras marcadas y la barba descuidada. Me senté frente a él, sin decir palabra. «Gracias por venir», murmuró. «No vine por ti», le corté. «Vine porque necesito entender cómo pudiste hacer esto». Él asintió despacio. «Es justo. Y te lo contaré todo sin mentiras esta vez». Durante la siguiente hora habló. Contó cómo había conocido a Claudia hace 15 años, en un viaje de trabajo a Guadalajara. Era asistente de un director con el que negociaba una fusión. «Al principio fue algo pasajero», dijo sin levantar la vista.
algo que debía acabar cuando regresara a casa. Pero no terminó. Seguimos en contacto. Cuando volví meses después, nos vimos otra vez, y entonces empezó todo. Sentí un nudo en el pecho. Sí, al principio fue solo físico, continuó, pero después ella me dijo que estaba embarazada. Cerré los ojos respirando hondo para no perder el control. Entré en pánico, siguió. Pensé en contártelo, en pedirte perdón, en reconocer a la niña. Pero no tuve el valor. Entonces Claudia propuso algo, que ella criaría a la niña sola mientras yo la apoyaba económicamente. «Qué conveniente», dije con amargura. Así fue al inicio, respondió la voz apagada. Pero cuando nació Luisa, algo cambió. Era mi hija Elena. No pude alejarme. Entonces decidiste tener 2 familias, dije sin levantar la voz. No fue una decisión, contestó. Solo fue pasando. Claudia consiguió trabajo en Monterrey y cuando yo viajaba la veía. Luego se volvió costumbre. ¿Y en ningún momento pensaste que yo merecía saber la verdad?, pregunté. Él levantó los ojos cansado. Sí, muchas veces. Sobre todo cuando los chicos se fueron y nos quedamos solos. Pero pensaba, ¿para qué destruir lo que tenemos? Fue egoísmo. Lo sé. Egoísmo, repetí. Una palabra demasiado suave para lo que hiciste. Una mesera joven se acercó a ofrecer más café. Jorge aceptó. Yo negué con la cabeza. ¿Cómo pudiste ocultarlo tanto tiempo?, pregunté cuando ella se fue. Los viajes, las noches fuera, los fines de semana. Al principio eran reales, dijo, pero luego los inventaba. Alquilé un departamento para ellas. Mentir se volvió rutina. Lo observé fijamente. ¿Y alguien más lo sabía? Desvió la mirada. Algunos colegas, los más cercanos. Carlos, dije con desdén. Claro. Así que todos cuidaban tu secreto mientras yo vivía en la extraña. Envié la ignorancia. No era así, Elena. ¿Y cómo era entonces? ¿Cómo me veías? Él bajó la taza lentamente. Sus manos temblaban. Yo te amaba, Elena. Todavía te amo. Tú eras la madre de mis hijos. Mi compañera de vida, dijo Jorge con los ojos vidriosos. Lo que tuve con Claudia era diferente. Ah, claro, respondí incapaz de contener el sarcasmo. La aventura emocionante con la mujer joven, mientras la esposa de toda la vida calienta la casa y plancha las camisas. No es eso. Elena negó bajando la voz. Contigo tenía historia, raíces, años de recuerdos. Con Claudia, al principio fue solo una distracción, algo que me hizo sentir vivo otra vez. Y luego vino Luisa. No, dije con frialdad. Él asintió despacio. Sí. Cuando nació todo se complicó. Me vi atrapado entre 2 mundos. No podía abandonar ninguno. Mi mente se quedó fija en ese nombre. Luisa, la hija que nunca conocí. La niña que probablemente ni siquiera sabía que yo existía. ¿Ella sabe de mí?, pregunté. Jorge dudó. Sabe que estoy casado, pero no los detalles. Claudia pensó que era mejor así. Claudia pensó, repetí con una sonrisa amarga. Y tú, como siempre, hiciste lo que ella pensó que era mejor. Levanté una mano para detener cualquier respuesta. Ya basta, Jorge. No necesito escuchar más. Presenté la solicitud de divorcio ayer. Mi abogada se pondrá en contacto contigo. Él palideció. Divorcio, Elena, por favor. Podemos resolverlo. Lo sé, cometí un error terrible. Pero tenemos 40 años juntos. No puedes borrar eso así nada más.
Nosotros no tiramos nada por la borda, repliqué. Tú lo hiciste el día que decidiste tener otra familia. El día que me mentiste durante 15 años. Tomé mi bolso y me puse de pie. Ya no estamos en los años 50, Jorge. No soy de las mujeres que aguantan la infidelidad por miedo o por costumbre. Tengo 60 años, sí, pero todavía me queda vida. Y no pienso desperdiciarla con alguien que me rompió el alma. Él se levantó también e intentó tocarme el brazo, pero di un paso atrás. Elena, por favor, déjame explicarte. Puedo cambiar. No hay nada que cambiar, le dije serena. Esto se terminó. Salí del café sin mirar atrás. Mientras caminaba por las calles del centro, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Por primera vez desde que todo empezó, respiraba sin ese peso asfixiante en el pecho. La verdad no justificaba nada, pero al menos me liberaba. Los días siguientes los dediqué a reconstruirme. Abrí una nueva cuenta bancaria, separé mis ahorros y mi pensión. Le pedí ayuda a Ana, que trabajaba como contadora, para revisar las finanzas. Jorge llamó varias veces, pero solo respondí cuando se trataba de cosas prácticas, documentos, objetos que había dejado en el departamento. Una semana después, mientras tomaba café en la cocina, sonó el teléfono. Un número desconocido. Elena Mendoza, preguntó una voz femenina. Sí. ¿Quién habla? Soy Claudia Rivas. Necesitamos hablar. Mi cuerpo entero se tensó. La otra mujer. Por un instante pensé en colgar, pero la curiosidad, o quizás el instinto, fue más fuerte. ¿Sobre qué? Pregunté. Creo que sabes sobre qué. Es importante. ¿Podemos vernos? Dudé. No quería verla. No quería darle ese poder. Pero una parte de mí necesitaba mirarla hacia los ojos, conocer a la mujer con la que mi marido había compartido media vida. Está bien, dije finalmente. ¿Dónde acordamos vernos? En un café pequeño del centro, lejos tanto de mi casa como de la oficina de Jorge. Un terreno neutral. Llegué 15 minutos antes. A propósito, quería estar ahí primero, marcar el territorio. Elegí una mesa al fondo, de espaldas a la pared, con vista directa hacia la puerta. Claudia llegó puntual. La reconocí de inmediato, aunque iba vestida más sencilla que el día que la vi en la empresa. Dudó un segundo en la entrada antes de verme. Luego, caminó hacia mí con una seguridad que me irritó. Elena, dijo al sentarse frente a mí. Gracias por venir. Vamos directo al grano, respondí seca. ¿Qué quieres? Asintió despacio, como si apreciara mi franqueza. Quiero aclarar algunas cosas. Primero, debes saber que Jorge nunca me prometió dejarte. Nunca hablamos de eso. ¿Y eso debería tranquilizarme?, pregunté con ironía. No admitió. Solo quiero que entiendas que las cosas no son tan simples como parecen. Entonces, según tú. ¿Cómo son complicadas?, suspiró. Cuando conocí a Jorge, él fue claro, estaba casado. Yo acababa de salir de una relación difícil. No buscaba nada serio. Pensé que sería algo pasajero, pero no lo fue. Cuando supe que estaba embarazada, quise desaparecer, criar a la niña sola sin involucrarlo. Pero no me pareció justo, ni con él ni con la bebé. ¿Y fue justo conmigo?, pregunté, sintiendo la voz quebrarse. Fue justo mantenerme engañada 15 años. Por primera vez, Claudia pareció avergonzada. No, y me arrepiento todos los días. Pero todo se fue enredando poco a poco. Al principio él solo nos visitaba de vez en cuando, mandaba dinero. Luego, cuando me mudé a Monterrey, Luisa empezó a pedir verlo más seguido. Ella lo ama, Elena. Respiré hondo. Escuchar su nombre de labios de Claudia me dolía más de lo que imaginé. ¿Y por qué estamos hablando tú y yo?
Pregunté mirándola fijamente. ¿Qué esperas lograr? Ella sostuvo mi mirada. Solo quiero que sepas que nunca quise lastimarte ni destruir tu matrimonio, y que Luisa no tiene culpa de nada. Es solo un adolescente en medio de todo esto. Nunca culparía a una niña por los pecados de sus padres, dije dolida por la insinuación. Pero eso no borra el hecho de que tú y Jorge me traicionaron durante 15 años. Claudia bajó la cabeza y murmuró. Tienes razón. No somos iguales. Tú eres la esposa, la mujer con la que él construyó su vida. Yo soy la otra. Siempre lo fui, aunque fingiera lo contrario. Por un instante su voz perdió toda arrogancia. Por primera vez vi en ella el algo humano, una vulnerabilidad que no esperaba. ¿Y qué quieres ahora, Claudia? Pregunté finalmente con un tono que sonó más cansado que hostil. Jorge y yo vamos a divorciarnos, le dije sin rodeos. Él será libre para estar contigo si eso es lo que ambos quieren. Claudia bajó la mirada antes de responder. No sé lo que quiero, admitió con voz cansada. Durante años aprendí a vivir con esta situación absurda, convenciéndome de que era normal compartir al hombre que amaba. Pero ahora que todo salió a la luz, no estoy segura de poder seguir así. ¡Qué ironía! No observé. Ahora que podrías tenerlo por completo, no sabes si lo quieres. La verdad es más complicada de lo que parece, dijo con una sonrisa amarga. Tal vez no me enamoré solo de Jorge, sino de la historia del secreto del peligro. Sin eso no sé si queda algo. Por un instante sentí una punzada de empatía. Esa mujer que había sido mi rival silenciosa durante 15 años, también estaba rota a su manera. ¿Quién podría vivir tanto tiempo siendo la segunda opción? Y Luisa, pregunté. ¿Cómo está tomando todo esto? Claudia suspiró. Le está costando mucho. Jorge siempre fue un padre presente, dentro de lo posible. Ahora tiene miedo de perderlo. No lo va a perder, dije, y me sorprendió mi propia certeza. Jorge podrá haber sido un esposo deplorable, pero siempre fue un buen padre para mis hijos. No creo que sea distinto con ella. Claudia me miró con gratitud genuina. Gracias por decir eso. No sabes cuánto significa para mí. Nos quedamos en silencio unos segundos. Dos mujeres que jamás podrían ser amigas, pero que compartían una herida común. ¿Y tú qué harás ahora?, preguntó al fin. Seguir adelante, respondí sin dudar. Tengo 60 años, no estoy muerta. Tengo mis hijos, mis nietos, mi pensión y amigos a los que no veo desde hace años, porque estaba ocupada siendo la esposa perfecta. Claudia sonrió débilmente. Pareces más fuerte de lo que imaginaba. Soy más fuerte de lo que yo misma pensaba, le contesté. El dolor no desaparece, tal vez nunca lo haga, pero ya no le permitiré gobernar mi vida. Nos despedimos sin afecto, pero con respeto. No éramos aliadas ni enemigas ya. Solo dos mujeres que finalmente se reconocían como víctimas del mismo hombre. Camino a casa sentí que por primera vez en mucho tiempo respiraba de verdad. La conversación con Claudia me había dejado una nueva perspectiva. No era la única que había perdido algo. Ella vivió a la sombra de mi matrimonio, y su hija, Luisa, creció con un padre a medias. En el fondo todos habíamos salido heridos. Los meses siguientes fueron un torbellino emocional. El proceso de divorcio avanzó rápido, aunque Jorge no dejó de insistir. Llegaba con flores, regalos, promesas huecas. En una ocasión incluso se atrevió a decir: «Podemos seguir juntos, Elena. Ya sabes la verdad, no habría más mentiras». «¿Cómo puedes pensar que aceptaría eso?», le solté furiosa. «No somos una pareja moderna, Jorge.
Esto no es un arreglo, es una traición. Y yo merezco más. Mis hijos compartían mi indignación. Lucas se negó a responder sus llamadas. Ana mantenía contacto solo por cortesía. La noticia de Luisa, su media hermana, los golpeó con dureza. Una tarde Ana lloró en mi regazo como cuando era niña. ¿Cómo pudo ocultarnos algo así, mamá? Tenemos una hermana que no conocemos. Tu padre cometió errores imperdonables, le dije acariciando su cabello. Pero esa niña no tiene culpa de nada. Lucas, sentado al otro lado del sofá, me observó con el ceño fruncido. ¿De verdad crees que podríamos verla algún día? Sí, respondí sinceramente. Es su sangre. Y algún día querrán saber quién es. En sus miradas vi enojo, pero también confusión y una pequeña chispa de curiosidad. Y comprendí que de alguna manera la verdad empezaba a abrir espacio para la sanación. Entre tanto caos algo cambió dentro de mí. Redescubrí pedazos de la mujer que había sido antes del matrimonio. Volví a pintar, retomé un curso de fotografía que siempre pospuse. Me reencontré con viejas amigas y volví a unirme al club de lectura del que Jorge solía burlarse. Cada una de esas pequeñas cosas era una victoria. No porque él me lo hubiera prohibido, jamás lo hizo, sino porque yo misma me había reducido al papel de esposa obediente. 6 meses después de aquel día en su oficina, el divorcio se concretó. La división de bienes fue simple. Él no impugnó nada. Quizás por culpa, quizás por cansancio. Me quedé con el departamento. Él conservó la casa de playa que apenas usábamos. Cuando firmé los documentos finales, Marisa me estrechó la mano. «¿Vas a estar bien, Elena?», me dijo con una sonrisa serena. «Lo financiero está resuelto. Lo emocional vendrá con el tiempo». «Ya estoy mejor de lo que pensé», respondí. «Cada día pesa un poco menos». Esa noche, al regresar a casa, mi casa ahora solo mía, encontré un enorme ramo de flores apoyado contra la puerta. No necesité leer la tarjeta para saber de quién eran. Mi primer pensamiento fue que las flores eran de Jorge, otro intento desesperado por volver. Pero al mirar la tarjeta mis ojos se abrieron de sorpresa. Para la mujer más fuerte que conocemos con todo nuestro amor. Ana, Lucas, María, Juan y Pedro. Tu familia de verdad. Entré al departamento con una sonrisa temblorosa. Coloqué el ramo en un jarrón de cristal y me serví una copa de vino. Me senté en el balcón contemplando las luces de la ciudad que se encendían unas a una y pensé en todo lo que había pasado. A los 60 años había sobrevivido a una traición que destruyó mi mundo. Había cerrado un matrimonio de 40 años. Y contra todo pronóstico, había empezado a construirme desde los escombros. Hubiera sido fácil caer en la amargura, dejar que el resentimiento me definiera. Pero no lo hice. Estaba descubriendo una versión distinta de mí. Una Elena que no necesitaba ser esposa de nadie para sentirse completa, una mujer que aprendía hasta estar sola sin sentirse vacía. Sabía que aún vendrían días duros, noches, en que la nostalgia dolería como una herida vieja, momentos en que extrañaría la vida que creí tener. Pero también había algo nuevo: esperanza, posibilidades infinitas, la oportunidad de vivir bajo mis propios términos. El celular sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Ana. «¿Te gustaron las flores, mamá?» «Son preciosas, mi amor», respondí con una sonrisa. «Estamos todos en casa de Lucas celebrando el cumple de Pedro. ¿Quieres venir? Te mandamos un coche». Dudé solo con un instante. «Claro que sí. Dame media hora para arreglarme». Colgué el teléfono y me quedé mirando mi reflejo en el vidrio. Esta era mi vida ahora, imperfecta, distinta mía. Y por primera vez en mucho tiempo sentí curiosidad por el futuro.
Pasó un año desde aquel día en que descubrí la doble vida de Jorge. Un año lleno de lágrimas, descubrimientos y sorprendentemente risas. A los 61 años ya no era la misma mujer que entró a su oficina con una caja de bombones y una ilusión. Aquella Elena ingenua quedó atrás. En su lugar existía otra más fuerte, más sabia y de algún modo más feliz. Los cambios empezaron poco a poco. Primero redecoré el departamento. Quité los cuadros que él eligió, esos que nunca me gustaron, y colgué pinturas que realmente amaba. El viejo sofá marrón que él decía que combinaba con todo fue reemplazado por uno azul cómodo y luminoso. Su oficina la convertí en mi taller de pintura donde paso horas, entre pinceles, lienzos y música. Ana fue la primera a entender un puente hacia su padre. No por él, sino por Luisa. «Quiero conocerla», me dijo un día. «Es mi hermana, aunque no haya crecido con nosotros». Después del primer encuentro me llamó emocionada. «Es inteligente y tímida. Parece perdida, como si no supiera dónde encaja». «Es normal», le respondí. «Debe ser duro enterarse de repente que tu padre tenía otra familia». Lucas tardó más en aceptarlo, pero su esposa lo convenció de que la niña no tenía culpa. Cuando por fin la conoció, me dijo con una sonrisa triste: «Se parece al abuelo. Tiene la misma sonrisa torcida». No me dolió oírlo. Solo fue un dato más, un eco del pasado. Esa niña, sin saberlo, llevaba una parte de mi historia en sus rasgos. En cuanto a Claudia, manteníamos una distancia cortés. Nos cruzábamos a veces en reuniones familiares, cumpleaños o actos escolares de los nietos. Nos saludábamos con educación, sin rencor ni afecto. Éramos dos mujeres que habían hecho las paces con lo irreparable. Jorge, en cambio, nunca dejó de intentar volver. Llegaba con flores, regalos o promesas tardías. «Podríamos darnos una segunda oportunidad», decía con ese tono suave que antes me derretía. Y yo le respondía siempre igual: «No hay vuelta, Jorge. Lo nuestro terminó». Lo curioso es que al decirlo comprendí que era verdad. No porque no pudiera perdonarlo, quizá algún día lo haría, sino porque ya no lo amaba. El amor que un día me unió a él se había extinguido, no en una explosión, sino lentamente, como una vela que se apaga sin que nadie lo note. En su lugar floreció algo nuevo, amor propio. Aprendí a disfrutar mi soledad, a tomar decisiones solo por mí. Hice algo que nunca me había atrevido, viajé sola. Un crucero por el Caribe, el sueño que Jorge siempre consideró una frivolidad. Desde la cubierta, viendo el horizonte azul infinito, sentí una libertad tan profunda que me hizo reír en voz alta. Empecé a rodearme de nuevas personas, mis compañeros del curso de fotografía, del grupo de lectura, del taller de arte. Con ellos no era la esposa de Jorge ni la madre de Ana y Lucas. Era simplemente Elena, la mujer que pintaba, que leía compulsivamente y que veía belleza en los detalles más simples. Y entonces, cuando menos lo esperaba algo, cambió otra vez. 9 meses después del divorcio conocí a Roberto Salas, un profesor de historia jubilado, viudo hacía 5 años. Nos encontramos en la inauguración de una exposición de fotografía local, donde ambos teníamos obras exhibidas. Él se detuvo frente a una de mis fotos, una anciana, vendiendo flores en un mercado, y murmuró: «Tus fotos capturan algo especial. La dignidad en lo cotidiano». Sonreí. Hablamos durante horas aquella noche sobre arte, viajes, música y libros. No mencionamos exesposos ni hijos. Eso vino después con naturalidad, cuando ya éramos amigos. Y así, sin buscarlo, la vida volvió a sorprenderme. Nuestra relación con Roberto no nació de un impulso ni de una necesidad de llenar vacíos. Surgió despacio, sin planearlo. Primero fue un café después de las clases de fotografía.
Luego un almuerzo donde discutimos un libro de Octavio Paz. Más tarde una caminata por el parque en un domingo lleno de sol. No había promesas ni urgencias, solo dos personas maduras completas por sí mismas, disfrutando de la calma que da la compañía cuando no se busca nada más que compartir el momento. El primer beso llegó después de un concierto de música clásica. Fue breve, contenido, casi adolescente. Y sin embargo me hizo reír. «¿Qué te causa tanta gracia?», preguntó él con una sonrisa. Nosotros respondí. Dos viejos actuando como si tuviéramos 20 años. «¿Viejos tú?», replicó fingiendo ofensa. «Yo estoy en mi mejor momento». Y tenía razón. Los dos estábamos en nuestro mejor momento, no de juventud, sino de claridad. De sabernos quiénes éramos, sin tener que demostrarlo. Cuando conté a Ana y Lucas sobre Roberto, sus reacciones fueron previsibles: preocupación, prudencia, y después una aceptación cautelosa. Temían que me lastimaran otra vez. Pero cuando lo conocieron en un almuerzo familiar, sus miradas cambiaron. «Te ve como si fueras lo más valioso del mundo», mamá me dijo Ana después. Y sí, tal vez eso era lo que más amaba de Roberto, no su manera de mirarme, sino cómo me hacía sentir. Vista, escuchada, valorada, no como una extensión de alguien más, sino como una mujer entera. Jorge se enteró por los hijos. Su reacción fue una mezcla de incredulidad y celos. «¿Ya estás saliendo con alguien?», me dijo cuando coincidimos para firmar unos documentos de una propiedad. «¿No crees que es demasiado pronto?». «Demasiado pronto», repetí. «Estamos divorciados hace 1 año, Jorge. Y tú tienes otra familia desde hace 15. Creo que mi plazo de duelo está más que cumplido». No tuvo respuesta. Supe por Ana que él y Claudia seguían juntos, aunque la relación se había deteriorado. Ahora que no había secretos que podían estar juntos abiertamente, algo se había perdido. El encanto del pecado se había disuelto en la rutina. «Papá parece perdido», me confesó Ana una tarde, como si no supiera dónde encaja. Sentí una punzada de compasión que me sorprendió. Jorge había vivido demasiado tiempo entre mentiras y sin ellas parecía no saber quién era. Yo, en cambio, por primera vez sí lo sabía. A los 61 años no era una nueva Elena, sino la verdadera Elena que había estado oculta bajo el rol de esposa, madre y abuela. La que amaba el arte, la lectura, los viajes. La que podía ser amiga cómplice y amante. Una tarde de domingo, 1 año y 2 meses después del día que cambió mi vida, estaba preparando la cena. Roberto vendría más tarde, y también Ana con su familia. Lucas llamó para avisar que no podría ir. Su hijo menor tenía fiebre, pero prometió visitarme el próximo fin de semana. Mientras cortaba los vegetales me detuve un momento. Miré alrededor mi departamento transformado, las paredes llenas de mis fotografías, la mesa puesta, las copas limpias, brillando bajo la luz del atardecer. Sentí un oleaje de gratitud. No por la traición, nunca agradecería eso, sino por lo que me había obligado a descubrir mi fuerza, mi independencia, mi capacidad de renacer. El teléfono sonó. Era Roberto. «Ya voy saliendo», dijo. «¿Necesitas que lleve algo?». «Solo a ti», respondí, y me sorprendió lo fácil que salió esa frase. Su risa me calentó el corazón. «Entonces estoy en camino». Colgué aún sonriendo. Nunca pensé que a mis 61 años estaría cortando verduras con mariposas en el estómago, esperando a un nuevo amor. El timbre sonó justo a las 6. Puntual como siempre. Abrí la puerta y ahí estaba él, el cabello gris impecable,
los ojos color miel y un ramo de girasoles en las manos. Para la fotógrafa más talentosa de Monterrey, dijo entregándome las flores. «¿Vas a hacer que me lo crea, Rey?», poniéndome de puntillas para besarlo. También traía una botella de vino tinto y un libro viejo que había encontrado en una librería de usados. Fotografía callejera de los años 50. Pensé que te inspiraría. Esos pequeños detalles. Recordar mis gustos, mis pasiones, lo que realmente me definía. Eso era lo que más amaba de él. Jorge nunca le había prestado atención hacia esas cosas, al menos no en los últimos años. Media hora después llegó Ana con su esposo y sus hijos. Mis nietos corrieron hacia Roberto, que los recibió con abrazos y caramelos de menta, que guardaba en el bolsillo solo para ellos. La escena era tan natural que me conmovió. No había incomodidad ni distancia. Era como si él siempre hubiera estado ahí formando parte de nuestra historia. Durante la cena, entre risas, anécdotas y vino, comprendí que había encontrado algo que creía imposible: felicidad real. No perfecta, no sin cicatrices. Todavía había noches en que los recuerdos dolían, en que soñaba con la traición. Pero ya no me destruían. 2 días después el teléfono sonó de nuevo. Era Lucas, su voz temblaba. «Mamá, tienes que venir al hospital». «¿Qué pasa?» «Es papá. Tuvo un infarto. No sabemos qué tan grave es». Me quedé en silencio. Por un momento el pasado entero regresó: 40 años de matrimonio, de risas, peleas, silencios, hijos, nietos. Jorge, el hombre que me había roto el corazón, y que a pesar de todo había sido parte esencial de mi vida. Respiré hondo. «Voy para allá», dije finalmente. Y colgué sabiendo que el siguiente paso no sería solo una visita al hospital, sino el cierre definitivo de un ciclo. El olor a desinfectante y el sonido constante de los monitores llenaban el aire. Encontré a Lucas en la sala de espera con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Minutos después llegó Ana con los ojos hinchados por el llanto. «¿Hay alguna noticia?», pregunté. «Está estable», respondió Lucas. «Los médicos dicen que fue un infarto leve, una advertencia». Nos sentamos los 3 en silencio esperando algo más concreto. Fue entonces cuando la vi Claudia entrando apurada con una adolescente de cabello oscuro a su lado. Luisa. No necesitaba que me la presentaran. Tenía los mismos ojos de Jorge, esa mirada entre cálida y distraída que yo conocía demasiado bien. Hubo un instante tenso, un silencio que pareció estirarse. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Ana se levantó sin dudar y fue hacia ellas. Abrazó brevemente a su media hermana, un gesto pequeño pero enorme en significado. Lucas, en cambio, permaneció sentado incómodo, evitando mirar directamente. Claudia se acercó con pasos inseguros. «Elena», saludó sin saber si sonreír o disculparse. Claudia respondía sintiendo con calma. Luego miré a la joven a su lado. «Tú debes ser Luisa, ¿verdad?». Ella asintió tímida. «Un placer conocerla, señora». «El placer es mío, hija», contesté con honestidad. Fue un momento surrealista, las 2 familias de Jorge reunidas en la misma sala de hospital. En otro tiempo, aquello habría sido insoportable. Ahora simplemente era la consecuencia natural de la vida que todos habíamos construido, torcida y entrelazada. Cuando por fin autorizaron las visitas, entramos por turnos, primero Ana y Lucas, después Claudia con Luisa. Yo dudé. ¿Qué podía decirle? ¿Qué derecho tenía por entrar? «Preguntó por ti», me dijo Ana al salir. «Creo que le gustaría verte». Respiré hondo y empujé la puerta.
Jorge estaba pálido con los ojos hundidos y la piel tan delgada que parecía transparente. Los tubos y los monitores lo hacían parecer más pequeño, casi reconocible. «Ellen, ¿viniste?», susurró quitándose la máscara de oxígeno un momento. «Claro que vine», respondí acercándome. Los chicos estaban preocupados. Y tú, preguntó con una mirada que buscaba la mía. Yo repetí: «¿Te refieres a si me preocupé?». Él asintió. Pensé antes de responder. «Sí, Jorge. A pesar de todo, no te deseo ningún mal». Asintió despacio, los ojos vidriosos. «Dicen que cuando estás a punto de morir, tu vida pasa frente a tus ojos». «No te estás muriendo», lo interrumpí suavemente. «No, esta vez», no, dijo con un suspiro débil. «Pero lo creí por un momento. Y sabes que viví los primeros años contigo. Cuando éramos jóvenes, cuando todo era posible. Vi a los niños corriendo en el parque las tardes de domingo, las risas. Sentí una punzada de nostalgia tan inesperada como dolorosa. Eran buenos tiempos», murmuré. «Antes de todo lo demás». «Déjame terminar», pidió levantando una mano temblorosa. «Arruiné todo, Elena. Nuestra familia, nuestra vida, por egoísmo, por cobardía. Y ahora no tengo nada. Ni a ti ni realmente a Claudia. Estamos juntos, sí, pero no es lo mismo. Nunca lo fue». «¿Qué estás diciendo, Jorge? Que tenías razón en seguir adelante. Que yo estaba equivocado. En todo. No era una súplica. No buscaba redención. Era la confesión simple y devastadora de un hombre que al fin veía con claridad». «Tienes a Luisa», dije suavemente. «Ella te necesita». «Sí», asintió con dificultad. «Y voy a ser mejor para ella de lo que fui contigo. O con nuestros hijos». No respondí. Solo lo observé por un momento, y luego me levanté. Al salir de la habitación sentí que algo dentro de mí se liberaba. No del todo, hay heridas que no cierran por completo, pero lo suficiente como para poder respirar sin peso. En el pasillo, Claudia estaba junto a la ventana mirando hacia afuera. Me acerqué despacio. «Va a salir adelante», dije. «Es demasiado terco para rendirse». Ella sonrió apenas. «Sí, lo es. Cuida de él», añadí. «Y de Luisa. Es una buena niña». «Lo haré», respondió. «Y lo es. Muy buena». Asentí y me di la vuelta. Salí del hospital sin mirar atrás, con una calma extraña, casi serena. No era perdón lo que sentía. No, todavía no. Era aceptación. El pasado no podía cambiarse. Solo podía reconocerse, dejar de pelear contra él y seguir caminando. Cuando regresé a casa esa noche marqué el número de Roberto. Le conté lo sucedido con Jorge, el infarto, el hospital, el cansancio que me atravesaba el cuerpo. Él quiso venir de inmediato, pero le pedí tiempo. Necesitaba silencio. Necesitaba procesar todo por mí misma. Me senté en el balcón con una copa de vino. El aire era fresco y el cielo de Monterrey estaba salpicado de estrellas. Pensé en los giros absurdos de la vida, en los caminos que uno nunca planea recorrer. ¿Quién habría imaginado que la traición más devastadora de mi vida acabaría llevándome a la versión más libre y auténtica de mí misma? No agradecía el dolor, eso nunca, pero sí el crecimiento que había florecido después de él. Agradecía haber descubierto la fuerza que siempre estuvo ahí oculta, bajo años de costumbre, sacrificio y silencio. 2 meses después del susto con Jorge decidí organizar un almuerzo en mi departamento. Invité a Ana y su familia, a Lucas y la suya. Y para sorpresa de todos también invité a Luisa. No a Claudia. No era el momento, ni lo sería.
Pero la muchacha, aquella adolescente que compartía la sangre de mis hijos, merecía conocerlos en un entorno amable sin reproches. La tarde resultó más cálida de lo que esperaba. Luisa llegó nerviosa, casi escondida detrás de su mochila, pero poco a poco se soltó. Descubrió que compartía con Ana su amor por la música y con Pedro, el nieto mayor, su afición por los videojuegos. «Es cool», dijo Pedro entre risas. «Puedes llamarla como quieras», le respondí sonriendo. «Las familias no siempre se parecen a los libros de texto». Y al observarlos juntos comprendí algo. Nuestra familia, lejos de romperse, había encontrado una nueva forma de existir. No perfecta, pero viva. Una semana después, Roberto me sorprendió con una propuesta que me dejó sin palabras. «Quiero recorrer Europa contigo», dijo mientras me tomaba de la mano. 3 meses. Museos, historia, calles que no conocemos. No se me ocurre mejor compañera que tú. 3 meses dudé. Es mucho tiempo. Los chicos, los nietos. Él sonrió. Y para eso existen las videollamadas. Además, Elena, ya dedicaste toda una vida a cuidar de otros. Tal vez es hora de cuidar de ti. No supe qué responder. Solo asentí. Y así, sin darme cuenta, empecé a preparar el viaje más grande de mi vida. Reservamos boletos, trazamos itinerarios, hicimos listas de sueños. Yo, que nunca había salido del país, estaba a punto de cruzar el océano a los 61 años. La noche antes de partir, Ana y Lucas organizaron una cena de despedida. Roberto estaba allí junto con los nietos y algunos amigos nuevos que había hecho en los últimos meses. Entre risas, Ana levantó su copa. «Por mi madre, la mujer más valiente que conozco». Por Elena, repitieron todos al unísono. Miré alrededor de la mesa hacia los rostros que más amaba y sentí una ola cálida en el pecho. ¿Quién hubiera imaginado que después de una vida entera construida sobre una mentira, estaría aquí amada? Libre, a punto de empezar una nueva aventura por las segundas oportunidades, dije levantando mi copa, y por descubrir que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. El brindis resonó entre risas y aplausos. Cuando mis ojos se cruzaron con los de Roberto, entendí sin palabras que esta nueva etapa nacida de las cenizas de mi pasado apenas comenzaba. A la mañana siguiente, en el aeropuerto, abracé a mis hijos y nietos con lágrimas contenidas. «Vuelvo pronto», prometí, «y les mandaré miles de fotos». «Disfruta cada minuto, mamá», me dijo Lucas con una sonrisa. «Te lo mereces». Caminé hacia la puerta de embarque de la mano de Roberto, mi corazón vibrando entre emoción y calma. No era el futuro que había imaginado cuando dije sí en aquella iglesia hace más de 40 años. Era mejor, más real, más mío. Cuando el avión despegó dejando atrás el horizonte de Monterrey, miré por la ventana. En ese reflejo, por primera vez en mi vida, vi a una mujer completa. No la esposa de alguien, no la madre de nadie, solo Elena. Y supe con una certeza serena que a los 61 años por fin estaba comenzando a vivir.